Bienvenidos amantes de las curiosidades. En el mundo hay tantos misterios y maravillas que nos sorprenden a diario. En este video especial vamos a explorar algunas curiosidades realmente fascinantes que seguramente te dejarán boquiabierto. Así que prepárate para un viaje lleno de datos sorprendentes e historias extraordinarias. Quédate y acompáñanos hasta el final para descubrir todo lo que hemos preparado para ti. Y no olvides suscribirte para más contenido fascinante como este. Comencemos. Esto es... Motivación y misterio. ¿Creerías que, en el fondo del océano, cerca de la costa de Japón, existe una estructura conocida como la pirámide de Yonaguni? Que muchos creen que es una prueba de una antigua civilización avanzada. Descubierta en 1986 por el buzo Kihachiro Aratake, esta estructura subacuática tiene forma de pirámide y está compuesta por grandes bloques de piedra con ángulos rectos y superficies planas. Mientras algunos científicos argumentan que es una formación natural, otros creen que fue construida por humanos hace más de 10.000 años, lo que podría reescribir la historia de la civilización humana. La verdadera naturaleza de la pirámide de Yonaguni sigue siendo un misterio y un tema de intenso debate. ¿Quién y con qué herramienta pudo tallar la estatua de diorita del rey Kefren de Egipto? La diorita es una de las piedras más difíciles de trabajar que se conocen. Su dureza está entre 7 y 8 en la escala de Mohs, pero debido a su consistencia es más difícil de trabajar incluso que el granito. El granito en la actualidad solo se puede trabajar con diamante dureza 7. Entonces, ¿cómo se pudo trabajar en el siglo XXVI a.C. la estatua de diorita del faraón Kefren con una precisión tal que no se observa ninguna imperfección propia de herramientas? En aquella época lo más duro que existía era el cobre, el hierro o alguna mezcla de él. No existía el hierro dureza 4 en la escala de Mohs y menos aleaciones como el hierro al carbono. El hierro apareció primero en Oriente en el siglo XII a.C., pero en Europa no apareció hasta el siglo VIII a.C. y no se sabe cuándo apareció en África. El hierro surgió muy tarde en la historia de Egipto. Ni aún con el hierro tampoco se podía trabajar la diorita, pues el hierro es un material mucho más blando. Esta es una fotografía lunar súper avanzada tomada por un aficionado, Daria Kawa, con interesantes detalles de superficie y tal vez la cual nadie la haya visto antes. También es la imagen más clara y nítida de la luna que tal vez se haya capturado, requerido 4 días de observación y disparo continuo hacia la luna. Robert Percy Wedlon, también conocido como el gigante de Alton y el gigante de Illinois, fue un hombre estadounidense que fue la persona más alta de la historia de la que hay pruebas irrefutables. Nació y creció en Alton, Illinois, una pequeña ciudad cerca de Missouri. La altura de Wedlon era de 8 pies, o sea 2 metros y 75 centímetros, mientras que su peso alcanzó las 439 libras a su muerte a los 22 años. Floras de hielo en Noruega. Estas postales nos obligan a reflexionar sobre lo asombroso que es la naturaleza y los múltiples fenómenos con los que nos invita a disfrutarla. En este caso, las floras de hielo nada de vegetales, sino fenómenos naturales propios de lugares muy fríos, con temperaturas inferiores a los menos 20 grados. Se trata de un cambio de estado al que se llama sublimación, ya que el vapor se convierte en hielo, se va cristalizando lentamente, formando especies de filamentos, como si fueran ramas de vegetales, incluso flores. Eso ocurre en las placas de hielo cuando el agua superficial del mar se congela y lo hace expulsando la sal marina, lo que crea un exceso de sal en el agua de mar circundante o en la propia base porosa de hielo. A este exceso se le conoce como salmuera. En las fisuras de hielo formados se escapa vapor de agua que con la sublimación se transforma en hielo sin pasar por el estado líquido, utilizando como superficie de congelación la sal presente en el hielo. Estos fenómenos son habituales incluso no solo en el Ártico o en la Antártida, sino también en Alaska, Canadá, Rusia, etc. También conocido como mono de Lois. Se trata de un ser antropomorfo parado sobre 2 patas y cubierto de pelo, pero sin cola. El palo que sujetaba su cabeza era necesario debido a la actitud peligrosamente hostil de la criatura, que los investigadores se vieron obligados a sacrificar. La criatura medía aproximadamente 1.6 metros y su avistamiento sigue siendo, aún hoy, una de las cuestiones más controvertidas de la biología evolutiva.
Escaleras derritiéndose en el templo de Hador. Las escaleras al templo de Hador son un completo misterio para la arqueología. Construidas de granito puro, se derriten por completo. El espléndido complejo construido en honor a la diosa Hador, una de las deidades más prominentes del antiguo Egipto. Sin embargo, la mayor controversia fue la escalera derretida al templo de Hador. El complejo mide unos 400 metros cuadrados. El complejo consta de varias habitaciones grandes y pequeñas, un almacén, un laboratorio, sanitarios e incontables representaciones de Cleopatra VI. En el lado oeste del templo hay una escalera hacia el techo. Su decoración consiste en hermosas imágenes de faraón, diosa y sacerdotes. Las escaleras al templo de Hador estaban completamente derretidas, algo que la ciencia no ha sido capaz de explicar de ninguna manera, ya que están construidos de granito sólido. Se necesitan temperaturas extremadamente altas para derretir el granito sólido. Cuando se examinan en detalle las escaleras del templo de Hador, queda claro que puede que no haya sido la erosión o los pasos continuos lo que ha causado su deterioro. Según algunos teóricos, esta es una clara señal de que había armas nucleares o tecnología avanzada en el antiguo Egipto. La energía nuclear sería la única capaz de aumentar tanta temperatura ambiente. Misterios de la civilización del antiguo Egipto. Este es el tamaño de las piedras usadas para construir la Gran Pirámide de Egipto. Hay 2.500.000 bloques en total, es decir, en 20 años tendría que extraer, transportar cientos de kilómetros, cruzar un río, levantar y poner un bloque de decenas de toneladas cada 9 segundos, 24 horas al día de forma ininterrumpida. Para llegar a la cima tendría que haber una rampa de 3 kilómetros para alcanzar los 150 metros de altura, sin empinarse demasiado. Algunos ingenieros actuales revelaron que esto no es posible incluso con métodos y equipos pesados. Un enorme y avanzado trabajo de ingeniería se utilizó en el remoto pasado, no hay duda de ello. La construcción ya tiene alrededor de 5.000 años de antigüedad. Castillo de Bran, también conocido como el Castillo de Drácula, fue construido en el siglo XIV como fortaleza para defender la frontera de Transilvania. El Castillo de Bran es uno de los monumentos más importantes de Rumania. El castillo actuó como defensa contra el Imperio Otomano en el siglo XV y más tarde sirvió como punto de aduana y ahora es un museo. Con una rica historia y cultura, es una de las atracciones más importantes que hay que visitar en Rumania. Puente de carros de 3.300 años de antigüedad, que todavía está en uso. El puente arcádico en Grecia fue construido entre 1300 y 1190 a.C., lo que lo convierte en uno de los puentes de arco más antiguos que aún existen. Construido sobre una carretera que unía Tirinto con Epidauro, formaba parte de un sistema de carreteras militares más amplio. Esta es una vista desde el interior de la llamada Cueva de los Ojos de Dios en Bulgaria. Pintura ovni encontrada dentro de una cueva en 1944. Antes de continuar con el video, los invito a que le den like y comenten si están disfrutando del contenido hasta ahora. Además, me encantaría que compartieran qué les parece la nueva voz del canal. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar. Ahora sí, nos quedan 2 datos muy interesantes más antes de terminar el video. Continuamos. La increíble roca Al-Nazla, un fenómeno geológico ubicado en Taima, Arabia Saudita. Esta roca es famosa por su sorprendente división casi perfecta en 2 mitades, que parece haber sido cortada con precisión láser. Esta grieta, de aspecto artificial, ha desconcertado a científicos y visitantes por igual. La roca está formada por arenisca, un tipo de roca sedimentaria. La división se debe a una combinación de factores naturales, incluidos los movimientos tectónicos y la erosión por el viento y el agua. Tiene unos 6 metros de alto y 9 de ancho, y en una de sus caras presenta numerosos petroglifos. Este es el camino más largo del mundo a pie, sin la necesidad de cruzar el océano o cualquier otra barrera significativa. Va desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hasta Magadán, Rusia. No hay necesidad de aviones o barcos, ya que hay puentes. Hay 21.808 kilómetros y se tarda un promedio de 4.310 horas para caminar. Serían 187 días caminando sin parar, o 561 días caminando 8 horas al día.
En el camino, pasas por 17 países, 6 usos horarios y cada temporada del año. Te apuesto que no lo sabías. Ahora sí, llegamos al final del video. Si conocías alguno de esos datos, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y si ya estás suscrito, compártelo para llegar a más personas. Gracias por vernos. Esto fue Motivación y misterio.